Hola amigos, este es el cuarto camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con las lecturas del segundo tomo y nos quedamos a la mitad del comentario, la razón por la cual debemos observarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Voy a retomar un poquito antes para continuar. Dice, pero si uno no se permite ser negativo y en esto se hace particular hincapié, ya que el peligro de los estados negativos se menciona constantemente. Se concibe que en los nuevos y extraños sentimientos de uno mismo que nos visitan hay mucha más verdadera fuerza y comprensión que en el pseudo yo que antes no nos dominaba. Hallaremos en verdad que nos llegan nuevos pensamientos, sentimientos, percepciones interiores, y el significado de todos ellos y la razón de ello es que empiezan a oírse vestigios de influencias superiores, de tal modo que donde antes solo veíamos una cosa, un camino, un significado, la elección entre lo que creíamos justo o injusto, vemos ahora una docena o más de significados y elecciones. Donde antes creíamos que había un solo paso entre do y re y mi, en una comprensión desnuda, rígida y pomposa, vemos octavas interiores completas que se extienden entre esas notas. Todo acrecentamiento de comprensión estriba en ver diferencias cada vez más finas, en ver significados cada vez más sutiles y bellos, todos entretejidos y llenos de una calidad mágica propia, que comprendemos son por completo diferentes de los pensamientos y sentimientos crudos y pesados, de acuerdo con los cuales vivíamos antes. Pero esas hermosas visitaciones de comprensión no pueden penetrar en la conciencia y llegar a ser una continua fuente interna de significados, siempre viva e inagotable, a menos que ese tenebroso lado de nosotros sea cada vez más consciente. Como dije, el hacer consciente el lado tenebroso de nosotros mismos, o lado en la oscuridad, conduce inevitablemente a un cambio completo de nuestra idea y estimación de nosotros mismos. En verdad parecería que nos estamos perdiendo de vista, y donde acostumbrábamos a estar seguros, convencidos y prontos para hacer y actuar, para hablar y criticar, sentimos ahora mucha incertidumbre, porque en cada situación vemos mucho más de lo que veíamos antes. No es una incertidumbre negativa, sino una incertidumbre positiva. No es un sentimiento de impotencia, sino un sentimiento de fortaleza, porque vemos claramente que donde antes estábamos tan seguros, éramos en realidad muy débiles, y la certidumbre que sentíamos era la certidumbre del necio, de la ignorancia, que es solo debilidad, y que indudablemente nos lleva siempre a resultados equivocados, y a roces por completo inútiles que teníamos la seguridad eran debidos a los otros, y no tenían nada que ver con nuestras reacciones completamente indignas de confianza. Qué confiados solíamos ser, pero ahora vemos qué mecánicos éramos en realidad. Cómo acostumbrábamos a pensar que comprendíamos todo y podíamos hacer, y cómo nos damos cuenta de que carecíamos simplemente de comprensión. Y de hecho, todo nos sucedía mecánicamente con arreglo a la naturaleza de nuestra máquina. Cómo acostumbrábamos a atribuir todo a nosotros mismos y a enorgullecernos de ello,
y cómo vemos ahora que todo era hecho por esa máquina a la que presuponíamos que era nosotros mismos. Ahora bien, al ver ese otro lado de nosotros mismos, ese tenebroso lado en el cual el trabajo nos dice que debemos penetrar para hacerlo cada vez más consciente por medio de la observación de sí, es preciso recordar que la doctrina de los yoes es de primerísima importancia. Hemos de ver ese lado tenebroso, pero no identificarnos con él. Es menester que lo hagamos consciente, pero no hay que tomarlo como nosotros mismos. Esta es una cuestión de la mayor dificultad y es preciso que nos recordemos y que nos recuerden constantemente este punto de tantísima importancia. Recuerden que todo lo enseñado en el trabajo se ajusta y se complementa, y que no se puede hacer este trabajo escogiendo una sola idea sin tomar las otras en conjunción. Por ejemplo, no se puede tomar la observación de sí prescindiendo de la doctrina de los yoes, sin hacerse mucho daño a uno mismo. La razón estriba en que si usted a todo cuanto observa en sí mismo le dice yo, y así se identifica con ello, el resultado será una completa confusión. Se convertirá en lo que observa y esto es fatal. Tenemos que tomar a nuestros yoes objetivamente. Tenemos que ver diferentes cosas en nosotros mismos, como vemos diferentes objetos en la habitación. No tomamos la mesa, la silla y el libro como nosotros mismos. Nunca uno debe decir, lo que observo es yo, sino que debe conocer que ese yo al que observa está en usted. Ahora bien, todo esto pertenece a la no identificación. La observación de sí llevada a cabo con la idea de no identificarse con lo que se observa es en la práctica la nota dominante de este sistema. Y es una cosa muy difícil de llevar a cabo. De hecho, puede pasar mucho tiempo antes de ver qué significa realmente el método enseñado en este sistema. Uno sabe que es preciso que se divida en dos, un lado observante y un lado observado, es decir, que no debe identificarse con lo que observa. Esto equivale a decir que no se puede cambiar si uno se identifica con todo lo que ocurre en uno, es decir, con cada estado de ánimo, con cada pensamiento, con cada sensación, con cada forma de imaginación. Y significa además que debemos tomarnos objetivamente. Tenemos que tomar nuestra psicología y todo cuanto está en ella en forma objetiva al observarla gradualmente y al llegar a ser gradualmente más conscientes de ella. ¿Qué significa tomar una cosa objetivamente? No tomo la mesa que estoy mirando subjetivamente, esto es, como parte de mí mismo. La tomo como un objeto que no es yo y del cual soy distinto. Esto es tomar una cosa objetivamente. Pero el trabajo enseña que en nuestra vida interior debemos tomar las cosas objetivamente. Advierto, por ejemplo, un pensamiento malo, malicioso en mi mente. Es inútil romper a llorar y decir qué malo y malicioso soy yo. Esto sería tomar subjetivamente el yo que piensa así como yo mismo. Sería identificarse con ello, diciendo yo a ello, y esto es completamente inútil y no conduce a nada. Por el contrario, debo examinar ese pensamiento e intentar ver yo o grupos de yoes que derivan de él y vigilar lo que se propone hacer, lo que desea que yo haga y diga. Entonces observaré a esos yoes objetivamente. Desde luego, si cedo a ellos, me convertiré en ellos y se precipitarán fuera de mí y harán todo el daño que puedan hacer. Si trato de detenerlos por la fuerza, tomándolos como yo mismo, no tardaré en perder la batalla, porque una parte de mí pasará a ellos, es decir, una parte de mi sentimiento de yo mismo. Esto sucederá siempre si no puedes sentir que no son mí y que aparecen a ratos e intentan persuadirme que son mí y quieren que les diga yo a ellos. Si los toca, le extraen enseguida su fuerza. Esto es parte de su sensación de yo. Pasará a ellos. Entonces, usted, por así decirlo, ya no tiene más un círculo mágico que pueda trazar en torno de su persona y estar en él internamente.
Es por eso por lo cual es tan peligroso dormirse por demasiado tiempo, es decir, no trabajar o pensar en absoluto en el trabajo o lo que uno hace en él. A veces las gentes se permiten por un tiempo comparativamente largo no tener en cuenta el trabajo. Salen, por así decirlo, del círculo mágico que podrían haber trazado en su entorno. Y entonces toda clase de yoes se ceban en ellas, como otras tantas sanguijuelas. Por eso es tan importante tener un propósito en conexión con algunos yoes que, como es sabido, solo nos traen disgustos y sufrimientos inútiles. Sobre algunas cosas es preciso guardar silencio interior, nos dice el trabajo. ¿Qué significa guardar silencio interior? Los yoes desagradables suelen charlar dentro de uno y persuadirnos de discutir con ellos. Si se discute con ellos, ya no se guardará el silencio interior. Se puede hablar a los yoes negativos si se pone mucho cuidado al hacerlo, es decir, si se los ve muy objetivamente y si no se siente sorpresa alguna al comprobar que en uno existan tales yoes. Creo que a medida que conocemos el lado tenebroso a la creciente luz de la conciencia, ya no nos asombrará más hallar esos yoes cuya existencia debemos aceptar, pero con los cuales no debemos identificarnos. Eso es muy importante, amigos. Fíjate lo que dice aquí. Debemos aceptarlos, porque ahí están dentro de nosotros. Son parte de, pero no debemos identificarnos con ellos. En resumen, la observación de sí significa que debemos acrecentar la conciencia de sí tenebroso y mezclarlo gradualmente con nuestra previa idea imaginaria de nosotros mismos. Esto produce un cambio completo del sentimiento de sí mismo y empieza a disolver el yo imaginario. Al mismo tiempo, mientras tiene lugar el proceso de esta aniquilación de nuestros atributos, comenzamos a sentir las influencias que nos llegan de otra fuente de significados. Esas influencias no podrían llegarnos antes debido a las densas tinieblas que se interponían. Cabe pensar en este lado tenebroso como en otra persona, en nosotros, a la que tendemos a ver en las otras gentes. Cuando empieza a hacer que esa otra persona, ese tenebroso sí, sea más consciente para usted, ya no es más proyectado a las otras gentes y todas sus relaciones con las otras gentes empiezan a cambiar. De hecho, ve a las otras gentes por primera vez y se libera de ellas. Sin embargo, es preciso que comprendan que esto se aplica a cada uno de ustedes. No tome como punto de partida la idea de que su prójimo debería cambiar y liberarlo. Es menester que sea usted quien lo libere. Aquí termina el comentario, amigos. Vamos a pasar a la página 292 y en la próxima ocasión leeremos Mensajes de Pascua del Dr. Nicole en Bildrup al grupo en Cuaremead Ugley. Okay. Ay, amigos, pues esto es bien importante y bien interesante. Yo no sé si les podría ayudar otra vez este comentario muy a la línea de lo que acabo de leer, amigos. Lo que yo creo que puedo ofrecer para más o menos como yo le hago, ¿no? O como yo intento hacerle. Si nosotros supiéramos, desde un principio el trabajo nos está diciendo que todo lo que tenemos, nuestra personalidad, nuestras reacciones, siempre enfocadas en lo negativo, ¿no? Son adquiridas, son completamente adquiridas. Es como si nosotros hubiéramos entrado desde pequeños, haz cuenta que hubiéramos vivido en Alemania. Entonces, creo que tengo una pequeña noción de que lo hacían, ¿no? Agarraban a los más pequeñitos, que estaban sanos, que estaban fuertes, los elegían así casi, ¿no? Y los empezaban a entrenar para futuros soldados a las órdenes de Hitler, ¿no? Entonces, es un adiestramiento, ¿no? Claro que aquí nos estamos yendo a un extremo, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, amigos. Y no porque lo estén haciendo por maldad nuestros papás o nuestros maestros, sino porque ellos también vienen de gentes que les inculcaron ciertas ideas,
ciertos prejuicios, ciertas formas de pensar hacia cada tema de la vida, ¿no? Entonces, si vemos, sin culpar a nadie, que vemos una persona creada, ¿no? Realmente que está reaccionando y hablando de esta manera especial, porque así fuimos enseñados, entonces, eso es realmente como un personaje teatral, ¿no? Si yo estudio una obra de teatro y veo que es una asesina, ¿no? Que odia a los hombres y que nada más está buscando hombres y conquistarlos y luego acuchillarlos, ¿no? Por decirles una idea medio absurda, pero bueno, es una asesina, ¿no? Entonces, es un personaje ya creado, ¿no? Entonces yo me tengo que meter en la idea pues, de que cada vez que un hombre, el personaje sale y está diciendo que qué barbaridad, yo odio a los hombres y a ver en qué momento lo mato y no sé qué, ¿no? Bueno, entonces, porque es una creación, ¿no? Entonces nosotros realmente somos unas creaciones, amigos, unas creaciones de la vida externa, de todo el aprendizaje y todo lo que nos inculcaron diferentes personas y diferentes estados y diferentes ciudades, ¿no? A las que nosotros pertenecemos. Entonces, si vemos que todo esto es creado y que tenemos la posibilidad de verlo como tal, ya no nos identificamos con eso, que es lo que nos están diciendo aquí en este capítulo. Entonces ya vamos a ver a esa personalidad de nosotros, a esa Aida que de repente aflora. Ahí la tenemos, ¿no? Ahí la vemos. Un lado, o sea, oscuro de nosotros, ¿no? Un pensamiento así maligno, ¿no? Entonces, ya no es necesario identificarnos con nosotros, qué mala soy, cómo pude haber pensado esto, cómo estoy pensando en esto, por qué quiero hacer esto, qué barbaridad, por qué tengo estos instintos tan bajos. No eres tú, amiga, amigo, no eres tú. Es la persona creada por la vida que te tocó ser. Entonces, ahí lo tienes, ahí lo observas, pero no te identificas con eso. Sabes que ahí está ese lado tenebroso tuyo, pero que no es verdadero, que no es auténtico, que es creado. Entonces, ya no te identificas con eso. Dices, bueno, ok, ya lo observé, ese es el lado que tengo, ese pensamiento oscuro que yo tengo, voy a trabajar en eso, el trabajo. Voy a trabajar, ya lo observaste. Ahora vas a trabajar en no identificarte con él. Entonces, aquí dice una cosa bien bonita y bien interesante. No le demos juego a la plática con ellos, porque ellos nos van a tratar de convencer y de justificar lo que ellos están tratando que nosotros pensemos. No, pero fíjate lo que te hizo, pero no te dejes, pero cómo es posible, fue una injusticia, o levántate contra esto, o al revés, ¿no? Qué barbaridad, todo te pasa mal, eres de lo peor, nunca te sale nada bien, no merece la pena ni que te levantes, eres una porquería de persona. Lo que sea que te esté aconsejando ese yo, que es tenebroso y es negativo y es feo y es oscuro, ahí lo tienes dentro de ti porque forma parte de ti, con lo que fuiste creada, pero no es tu yo real. Entonces, cuando tú apartas eso y no le das juego a estar platicando con ellos, no, pero es que sí, ¿a poco sí? Entonces sí. No, acuérdate que lo que te hizo esta persona, acuérdate, tú tienes la justificación de quererle hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que platicar con ellos. Entonces, aquí te dicen en este capítulo, el silencio interior. O que ya lo observaste y es un pensamiento negativo y es un pensamiento feo, destructivo, no le voy a dar juego. Ya sé que eres uno de mis pensamientos oscuros o uno de mis yoes, pero no soy yo, es uno de mis yoes y no te voy a dar juego. Entonces, te voy a mantener el silencio interior, voy a intentar cambiar eso, observarlo, lo que me está pasando y a la persona de una forma más amplia, más general, ponerme en los zapatos de esa persona, ver la situación desde un diferente punto de vista, si me lo permite, ¿no? Si me lo permite el manejo, ¿no? De todos estos yoes que nos dominan, es fuertísimo. Es como desprenderte de ellos. Es lo que decían antes en uno de los otros capítulos. Es como cuando tú, no sé si les ha pasado a mí, que tú estás durmiendo y sabes que estás durmiendo y sabes que tienes una pesadilla y te quieres despertar y no puedes. Eso es horrible y es increíble y sí pasa. Quieres despertarte y no puedes. Tienes que hacer un gran esfuerzo hasta físico para soltarte. A mí cuando me pasa, trato de prender la luz porque si te vuelves a dormir te vuelven a atrapar. Te vuelve a atrapar la pesadilla. Es algo así. Entonces, cuando uno está viviendo la situación,
mecánicamente reacciona, pues no te queda de otra. Has sido dominado por ellos toda tu vida. Pero si a medida que uno va trabajando en poquita escala, va pudiendo decir, ok, ya te vi venir que quieres que yo haga esto y no, lo voy a detener. Ya me di un choque consciente de lo que quieres hacer. Ya te vi, ya te caché. Voy a recordarme a mí mismo, voy a recordar por qué quiero hacer este trabajo, voy a intentarlo. A ver qué pasa, hasta como experimento, amigos. Pero es por una búsqueda interior más verdadera, más buena, más exquisita, en el sentido de que vas viendo las cosas de diferente forma, vas perdonándote a ti mismo y a todos los demás, porque todos los demás estamos viviendo esa mecanicidad, todos los demás estamos bajo esas influencias, todos junto contigo están viviendo ese poder de esas influencias malas, de ese lado oscuro, del mismísimo infierno. Entonces, pues gracias amigos por acompañarme, está muy interesante este comentario y nos vemos en otra próxima ocasión.